Podemos obtener el campo magnético que crea una corriente sin llegar a hacer uso de la ley de Betti-Savart, que hemos visto que implica un cálculo con una integral de línea, que es complejo. Bueno, pues sí, si la corriente pues tiene una cierta simetría. La herramienta que utilizamos en ese caso es la ley de Ampère de la circulación. Una ley que, como su nombre indica, nos dice cuánto vale la circulación del campo creado por una corriente a lo largo de cualquier contorno cerrado. Bueno, vamos a tener esta ley en un caso particular, que es el del campo magnético que crea un hilo recto e indefinido por el que circula una corriente constante. Y para este caso vamos a ver qué circulación obtenemos para tres contornos cerrados específicos. Está claro que esto no es una demostración, pero nos permite justificar el enunciado de la ley de Ampère. Bueno, pues veamos cuánto vale la circulación del campo que hay en una corriente recta y definida, por ejemplo, cuando el contorno pues, es regular. Es regular y es una circunferencia de radio A que se encuentra en un plano perpendicular a una corriente recta que circula en este sentido. En este caso, el campo durante la integración va a tener módulo constante, ya que R vale en cualquier instante de la integración A, el radio de la circunferencia, y va a tener una dirección y sentido dado por este unitario tau, que es perpendicular a la perpendicular al hilo y con un sentido dado por la regla de la mano derecha aplicada al sentido de la corriente. Si calculamos la circulación en el mismo sentido que las líneas de campo magnético para esta corriente, el vector tau que aparece en la expresión de campo magnético también va a aparecer en el vector elemento de línea. Por lo tanto, estos vectores van a ser paralelos. Y el cálculo se hace sencillo. Si además recordamos que el ángulo en una circunferencia es la razón entre el arco y el radio, podemos expresar el elemento de arco, ese elemento de línea de L, como el producto del radio por el ángulo. Bueno, sabiendo esto, calculamos la circulación, los vectores pues son paralelos, el producto escalar es directamente el producto de los módulos, el radio de la circunferencia que estamos considerando se anula y nos queda una integral fácil de calcular, porque estas cantidades son constantes, las podemos sacar fuera de la integral y nos queda la integral de la diferencial del ángulo de un contorno cerrado. Y esa suma, pues bien sea un contorno regular, como es este caso, o un contorno irregular, pues vale siempre 2pi. Ese 2pi que sale de esa integral final se cancela con el 2pi que teníamos del módulo del campo y nos queda que en este caso la circulación es igual a mu sub 0 veces la corriente que rodea el contorno que utilizamos para hacer la circulación. Observamos que este resultado no depende de A. Da lo mismo si el contorno, que es una circunferencia, es grande o es pequeña. La circulación siempre vale lo mismo, mu sub 0 por I. Bueno, si el contorno es irregular, el cálculo es un poquito más complejo. Supongamos que el contorno sigue siendo perpendicular a la corriente que estamos utilizando y en este caso el campo va a depender durante la integración de la distancia r, no va a ser constante. Habrá puntos en donde el campo es más pequeño, puntos alejados, y donde el campo es más grande, puntos más cercanos. La dirección sigue siendo la perpendicular al hilo y con un sentido dado por la regla de la mano derecha aplicada a la corriente. Ahora,
el vector diferencial de línea no va a ser paralelo al campo en muchos de los puntos de cálculo en la circulación, sino que, como se ve en la figura, van a formar un cierto ángulo. Cuando hacemos el producto escalar de los dos vectores, que no son paralelos, vamos a tener que calcular el producto escalar del vector tau por el vector diferencial de línea. Eso lo podemos hacer recordando que un producto escalar es el módulo del primer vector. Por ejemplo, en este caso, el vector tau tiene módulo 1 por la proyección del otro vector sobre el primer vector. Esa proyección, si proyectamos el vector dl sobre el vector tau, nos va a dar un arco de circunferencia, como vimos en física 1. Y por lo tanto, el producto escalar, aun no siendo vectores paralelos, resulta ser igual al producto del ángulo por el radio de una circunferencia en ese punto de cálculo. Los vectores no son paralelos, pero el producto escalar de los dos vectores, tau de L, nos proporciona una cantidad parecida a la que teníamos antes. El radio en ese punto, de la circunferencia en ese punto, por el ángulo, el radio se cancela y nos queda de nuevo una cantidad constante que podemos sacar para afuera. Y lo que tenemos que calcular entonces es, pues igual que antes, la suma de los ángulos en un contorno cerrado, en este caso irregular, que vuelve a valer 2pi. Este 2pi se cancela con el 2pi que teníamos del módulo del campo y obtenemos el mismo resultado que en el caso anterior, sea el contorno irregular o regular. La circulación será mu sub 0 veces la corriente rodeada. Finalmente, que veamos qué ocurre con la circulación cuando el contorno no rodea a la corriente. Vamos a tomar un contorno sencillo formado por dos trozos de radio, lo que llamamos la circulación parcial en 2 y en 4, y dos arcos de circunferencia en la circulación parcial 1 y 2. Como vemos en la figura, el campo siempre va a ser perpendicular a la perpendicular al hilo, va a tener un módulo mayor cerca del hilo y menor según nos alejamos, y el elemento de línea, bueno, pues será a veces paralelo al campo y a veces perpendicular al campo. Vamos a verlo en cada caso. En los arcos de circunferencia, el campo y el elemento de línea son paralelos. Por ejemplo, en el arco 1, este que vemos aquí, el campo va a tener un módulo constante, porque la distancia r es igual a su 1, y va a ser paralelo al elemento de línea, pero con sentido opuesto, ya que estamos realizando la circulación en sentido contrario, por lo menos en ese arco, a lo que es el campo magnético. Al hacer el producto escalar, vamos a obtener el producto de los módulos, pero con un signo menos. En el arco 3, este que tenemos por aquí, los dos vectores son paralelos y de igual sentido. El módulo del campo magnético es constante, así es más pequeño porque está más alejado, y en ese caso la distancia r toma un valor a su 3. Al hacer el producto escalar, obtenemos directamente el producto de los módulos. Y en los trozos de radio, 2 y 4, el vector diferencial de línea y el campo, como vemos, son perpendiculares, y en ese caso, bueno, pues el producto escalar va a ser 0. Por ejemplo, en el elemento de línea 2, el campo por supuesto no es constante, pero nos va a dar igual, porque si es perpendiculares,
el punto escalar es 0, y en el trozo de línea 4 pues vuelve a pasar lo mismo. El campo no tiene módulo constante, puesto que la distancia va cambiando durante la integración, R es distinto, pero el producto es el mismo, es 0. Si tomamos estos 4 resultados, la circulación total pues tendrá 4 componentes, 2 de ellas en los arcos 1 y 3 va a ser distinta de 0, y en los trozos de radio 2 y 4 va a ser 0. Si llevamos los valores que obtuvimos antes, observamos que en las dos integrales hay dos cantidades que son constantes. Esto podemos sacarlo para afuera, esto podemos sacarlo para afuera, y nos queda la integral de la diferencial de línea, que es la línea pues 1 y 2. Si recordamos que el cociente de un arco entre su radio es precisamente el ángulo, y por supuesto el ángulo es el mismo, vemos que esas dos cantidades realmente son iguales, pero están siendo restadas, con lo cual en este caso la circulación vale 0. Cuando el contorno no rodea a la corriente, la circulación es 0. Como ya dijimos, los resultados que hemos obtenido no son una demostración de la ley de Ampère, pero justifican su enunciado, que dice que si en una región del espacio tenemos n corrientes y cada una de ellas, bueno, pues crea un campo magnético, la circulación de todos los campos a lo largo de un contorno cerrado pues va a ser igual a mu sub 0 veces las corrientes que rodea esa línea de cálculo, pero solo las rodeadas por la línea, con una corriente que será positiva si el sentido coincide con el que da la regla de la mano derecha aplicada al contorno de integración. Vamos a ver un par de casos. Supongamos que tenemos tres corrientes rectas e indefinidas de espesor despreciable. Sabemos que el campo que crean a una distancia r viene dada por esta expresión, siendo la dirección perpendicular a la perpendicular al hilo y con un sentido dado por la regla de la mano derecha aplicada a este de la corriente. En un punto cualquiera, por ejemplo en este, el campo que queréis U1 podría ser este. El campo que queréis U2 en ese mismo punto, bueno, parece que está un poco más alejado, pues sería un poco más pequeño, y este sería el campo creado por I3. La ley de Ampère nos dice que la circulación en una línea como esa, por ejemplo si la hacemos en sentido antihorario, vale mu sub 0 veces I1 más I2, pero menos I3. Si la circulación es esta, ahora su valor sería mu sub 0 I2 menos I3. Si es esta, pues únicamente la circulación de todos los campos estaría influida por la corriente I3. Y si es esta, la circulación de todos los campos pues sería 0. La ley de Ampère es útil sobre todo cuando tenemos corrientes uniformemente distribuidas, como veremos en las clases de problemas. Supongamos que tenemos una corriente que se distribuye sobre una sección circular de radio R. Por simetría, el campo pues, se parece mucho al de un hilo recto de espesor despreciable, y en los problemas pues utilizaríamos para hacer el cálculo de circulación una circunferencia de radio R y radio variable para ir pues calculando el campo en las diferentes partes del espacio. Podríamos tomar, pues por ejemplo, para que coincidiera con la dirección teoría de campo, un sentido de circulación, como veis ahí, horario. Pero vamos a hacer una estimación parcial de la circulación del campo que crea esa corriente uniformemente distribuida en una línea similar a la que teníamos antes. Bueno, en este caso, pues la ley de Ampère nos dice que la circulación del campo creado por esa corriente uniformemente distribuida de radio R,
pues es un sub 0i, porque la línea rodea toda la corriente. Si ahora la línea rodeara la mitad de la corriente, la circulación de todo el campo pues sería un sub 0i. Y si no rodeara ninguna, pues sería 0. Una consecuencia importante de la ley de Ampère es que la circulación cerrada no tiene por qué ser 0, a veces 0 y a veces no, con lo cual el campo magnético no es conservativo y por tanto no existe un potencial asociado de regalo, un potencial magnetostático, como ocurría con el campo eléctrico. Es una diferencia importante. Bueno, ¿para qué se utiliza la ley de Ampère? Bueno, pues se utiliza cuando queremos calcular el campo magnético de corrientes que tienen cierta simetría. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues si queremos calcular un campo magnético de una cierta corriente, necesitamos conocer su módulo, dirección y sentido, su unitario. Lo primero que hacemos es analizar la simetría. Y con ese análisis, parecido al que hemos hecho en los ejemplos anteriores, obtenemos la dirección y sentido, el unitario del campo. Con esa información elegimos la línea de circulación, pues típicamente un rectángulo, un cuadrado o una circunferencia. De forma que el campo, pues si es posible, tenga un módulo constante y sea paralelo o perpendicular al vector de L. Aplicamos la ley de Ampère. Con esa circulación, el producto escalar, si hemos elegido bien la línea de circulación, pues va a ser 0 o va a ser producto de módulos. Y finalmente, bueno, pues calculamos el módulo del campo. Obtenemos así el campo completo. Esto lo veremos en los problemas. Vamos a utilizar la ley de Ampère para calcular el campo magnético que crea una corriente que circula por un solenoide infinito, con una densidad lineal de espiras, un número de espiras por unidad de longitud n. Esto sería algo así como la espiral de una libreta, pero muy grande, ¿no? Si la corriente está circulando en este sentido, el campo va a estar confinado dentro del solenoide con un valor constante que no conocemos. Y fuera el campo va a ser 0. Si por ejemplo definimos la dirección z en este sentido, la dirección y sentido de este campo para esta circulación sería la dirección del unitario k. Bueno, ¿qué circulación tomamos? Bueno, pues tomamos una circulación en un rectángulo de lados A y B, que parte va a estar dentro de nuestro solenoide y parte va a estar fuera en donde el campo es 0. Las líneas de circulación diferencial van a ser diferencial de 1, diferencial de 2, diferencial de 3 y diferencial de 4, y dependiendo en la zona en la que estemos, pues esos elementos de línea diferencial serán perpendiculares, por ejemplo, aquí son perpendiculares, o paralelos, aquí son paralelos. Tenemos una circulación que podemos dividir en 6 tramos de circulación. En el tramo 1 dentro, en el tramo 1 fuera, en el tramo 2 que está fuera, en el tramo 3 que está fuera, en el tramo 3 que está dentro, en el tramo 4 que también está dentro. ¿Cuánto valen esas integrales? Pues únicamente esta va a ser distinto de 0. ¿Por qué? En el primer tramo, la primera integral, esta que veis aquí, es 0 porque el elemento de línea diferencial del SO1, fijaos, es perpendicular al campo dentro del solenoide. Producto escalar 0. En el tramo 1 fuera, la circulación vale 0 porque el campo vale 0. Lo mismo vale 0 en el tramo 2, puesto que el campo sigue siendo 0, y en el tramo 3 fuera, porque el campo sigue siendo 0.
Y por último, en el tramo 3 dentro, también vuelve a ser 0, puesto que el vector diferencial de línea 3 es perpendicular al campo y por lo tanto el punto escalar es 0. Nos queda entonces que la circulación en ese rectángulo para nuestro solenoide infinito es únicamente igual a la circulación en el tramo 4, en donde estos vectores que estamos multiplicando escalarmente es directamente producto de módulos. El módulo del campo lo podemos sacar para afuera porque es constante y nos queda la integral de la diferencial de línea 4, que es precisamente la longitud A. Bueno, eso lo podemos igualar ahora a mu sub 0 veces el número de espiras rodeadas por C por la corriente, de acuerdo con la ley de Ampère. En nuestro caso particular, ese número de espiras, si nos fijamos en la figura, pues serían 1, 2, 3 y 4 multiplicados por I, con un valor positivo porque coincide con el sentido de la corriente, de acuerdo como habíamos visto. De aquí entonces podemos despejar el módulo del campo que no conocíamos de esta manera. El cociente entre el número de espiras en C y la longitud A es lo que hemos llamado densidad lineal de espiras. De esta manera, pues calculamos el campo creado por un solenoide infinito utilizando la ley de Ampère. Veremos otros casos más complejos en las clases de problemas. Hemos visto que en diferentes contextos aparecen líneas orientadas cerradas. Estas pueden representar pues, un conductor por el que circula una corriente, líneas de campo magnético o la línea de integración en el cálculo de una circulación. Vamos a ver estas tres posibilidades en un mismo ejemplo, utilizando aquella figura que empleamos para obtener la expresión vectorial de la ley de Biot-Savart. Aquí vemos que efectivamente un hilo conductor se representa de esta manera, su campo asociado pues se representa también con unas líneas de campo orientadas, con esa forma y sentido en este caso, y si quisiéramos calcular la circulación de ese campo a través de una línea, pues esa línea sería cerrada y también orientada. Lo mismo lo podemos ver en la propia ley de Ampère, donde aparecen de alguna manera esas tres líneas orientadas cerradas. Tenemos la corriente que crea el campo y también la corriente, no son todas, ¿no? Son las que rodeadas por C, en el segundo miembro. Tenemos un campo creado por la corriente y la suma de los campos vamos a calcular su circulación. Ese campo se representa por una línea orientada cerrada. Y para hacer el cálculo de la circulación necesitamos también una línea orientada cerrada, que aparece en el primer miembro, pero también aparece en el segundo miembro, ya que solo las corrientes rodeadas por C son las que intervienen en el cálculo de la circulación de acuerdo con la ley de Ampère.